Señora, un poquito atrás, señora, está tapando a los candidatos. A ver, todos atrás, todos alineados. Todo parecía que sería una nueva presentación de candidatos al gobierno regional de Ayacucho. El certamen convocado por los afectados por la violencia política no había tenido mucha difusión y, para sorpresa de muchos, había logrado comprometer a la mayoría de candidatos a la presidencia del gobierno regional. Los candidatos irían señalando sus propuestas sobre el tema y, por cierto, compromisos con estas poblaciones. Quien había mostrado elocuencia y pasión en su discurso, con estilo propio, por cierto, había sido el general Donaire, un candidato conocedor de la problemática, al menos desde el lado de las Fuerzas Armadas. Yo voy a hablar ahora como soldado y como ayacuchano. Pueden haber tenido su gran experiencia ellos, pero qué difícil para mí encarar la subversión como soldado y siendo ayacuchano y haber trabajado 2 veces acá en Ayacucho. Mi única lección es decir que nunca más debe salir la bala de un peruano para alojarse en el pecho de otro peruano. Donaire había señalado que regiones como Ayacucho se encontraban abandonados, olvidados y por tanto sin ningún interés del Estado, que en mucho la violencia respondía a esta situación. ¿Quién es el responsable de los desplazados? ¿Quién es el responsable de los refugiados o como se le llama? Pin culpa. El Estado. No es Abimael Guzmán, no es el terrorismo, es el Estado. La postergación, el abandono y el olvido del Estado. Ese es el principal responsable, tanto del gobierno central, regional y local. Segundo, la indiferencia de la sociedad peruana. Cuando hubo el Tarata en Lima, hasta esa fecha, todos los jóvenes limeños capitalinos, solamente cuando se apagaba la música de la discoteca y las luces psicodélicas, recién decían, su madre, se molestaban. Antes de un Tarata en Lima, ha habido 20 o 30 taratas en nuestro pueblo y nadie decía nada. Esa es la indiferencia y el conformismo. Sin embargo, algo ocurría con el general, que en determinado momento señaló que la población se encontraba entre 2 fuegos. Hace referencia a las Fuerzas Armadas y no hace alusión a Sendero Luminoso. No se trata de un olvido, ni nada parecido, pero sí de alguien que no está atento a lo que está diciendo. Pero los pobres y los más pobres se quedaron a sufrir bajo 2 fuegos, de la Fuerza Armada y las fuerzas que, entre comillas, hubo exceso, sí hubo excesos, y lo reconozco. Pero la nota lo pone el mismo Donaire cuando habla de los derechos humanos. Al menos que se conozca, nadie lo imputa como violador de derechos humanos, pero sale al frente para decir que nunca lo violó y pone ejemplos de su relación con supuestos camaradas de Sendero Luminoso que fueron sus compañeros de colegio. Pero si alguien me tilda a mí de manera personal algún caso de violación de derechos humanos, le digo que se ponga adelante. Muy por el contrario. A veces he tenido que conciliar con los subversivos y terroristas que eran mis compañeros del colegio. El camarada Iván, el camarada Carlos, y que hoy es un gran empresario, el camarada Iván. No se lo voy a decir quién es. Pero lo peor viene luego, para la risa de todos los asistentes, que ellos financiaban su campaña. Pero me está apoyando en algo en la campaña. Por cierto, no era la primera vez que el general señalaba lo mismo. Hace algunos meses, presentando su plan de gobierno, señaló que Sendero había llegado a donde estaba porque Abimael Guzmán lo había dirigido. Pero si esa dirección hubiera estado a cargo de él, vale decir del general, la historia hubiera sido otra. En otra circunstancia, igualmente señaló que había combatido el terrorismo, pero que ahora no sabía si había hecho bien o mal en combatir a Sendero. Los especialistas en psicopatía y en su definición dicen
que el psicópata tiene un problema serio que los uniformiza a todos. Hay diferentes clases de psicopatía, ¿no? El psicópata tiene problemas para diferenciar lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. El general, con todo el respeto que me merece, en un sentido positivo, trato de decirlo, el general parece que a veces no sabe diferenciar qué es bueno o qué es malo para su campaña electoral. Entonces ahí tiene ciertos rasgos de psicopatía y un poco que coincide con lo que en lenguaje popular y en términos cariñosos lo tratamos como el loco donaire, ¿no? Los contrincantes políticos han salido inmediatamente. La situación se mantiene propicia y quienes van en tercer lugar, casi en empate múltiple, quieren reemplazarlo y han calificado la situación de diversa manera, ¿no? ¿Qué busca un jugador de fútbol cuando quiere que el otro cometa un error, el contrario comete un error, ¿no? Y aprovecha el error, ¿no? Porque la inteligencia está en no que comete el error el rival, sino que yo aprovechar del error del rival. Algunos candidatos están haciendo unos discursos que son de manera muy irresponsable, toda vez que Ayacucho en realidad necesita paz, tranquilidad y desarrollo. Debería ser condenado inmediatamente, dejado de lado, porque no se puede permitir. Si hemos pasado una época de violencia, donde tanto terroristas como militares han sido los que han hecho posible que esta guerra sucia se dé, y que ahora se pretenda decir que hay terroristas también que me financian, yo creo que eso va más allá de toda concepción lógica. No podemos permitir definitivamente que haya un candidato, ¿no?, que pretende asumir la presidencia del gobierno regional, que señale que ha tenido negociaciones con algún representante de un grupo subversivo y, lo que es peor, que señale contundentemente de que está siendo financiado por este elemento subversivo, que ahora señala es un gran empresario. ¿Es verdad que el general tuvo relaciones, vínculos directos con miembros de Sendero Luminoso? ¿Qué negoció con ellos para que sus acciones no afectaran más a las propias Fuerzas Armadas y la propia población civil? ¿Implementaba una estrategia distinta a las de las Fuerzas Armadas? Fíjate, salvo los militares de esos, como se dice, cachacos en términos duros, no se permiten negociaciones, ¿no? Pero el militar inteligente que está en una guerra tiene que ver, especialmente los comandos altos oficiales, tiene que ver formas ellos saben muy bien que no todo lo resuelve el balazo y la muerte del contrincante. A la hora de la hora, claro, hay que disparar, pero muchas cosas, muchos grandes conflictos bélicos se han solucionado negociando. Para unos un candidato que dice las cosas sin pensarlos, pero para otros un candidato que estando en las Fuerzas Armadas siempre hacía algo distinto, particular. Un general con una personalidad propia, que tiene indudablemente méritos propios y llegó hasta la comandancia general del ejército peruano. Y si ha llegado a ser un alto comando en el ejército, comandante general del ejército, algunas virtudes técnicas, profesionales, le habrán visto los jerarcas del ejército para en algún momento designarlo como tal. Entonces, por ahí no va la cosa. Entonces, eso me quiere decir que sí está apto pues para gobernar la región. Pero nos vamos al otro punto. Es una equivocación pensar que una sola persona puede transformar a Ayacucho. Lo cierto es que el caso ha generado revuelo. Al parecer un tema que debió ser entendido como un tratamiento a prisioneros de guerra ha tenido otra interpretación por la forma como se dijo
Y por otra, sin embargo, el tema del financiamiento a la campaña queda para mayores explicaciones en adelante. Yo sigo creyendo que el general es un poco ingenuo en política. Él cree que es una actividad más y cree que de esa forma va a servir, está convencido que va a servir a Ayacucho. Y seguramente que es así, ¿no? Siempre y cuando sea honesto, ¿no? Entonces es la ingenuidad que le hace hablar estas cosas.